Hola amigos, Dios les bendiga. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en esta campaña que hemos titulado Transformados. ¿Cómo Dios nos cambia? La Biblia dice que cuando hemos venido a Cristo nos convertimos en nuevas criaturas. Pero ¿cómo es que Dios interviene en cada una de las áreas de nuestra vida? Durante cada sesión evaluaremos precisamente cada una de esas áreas. ¿Cómo es la salud de tu vida basado en esas áreas? Tu salud espiritual, tu salud física, tu salud mental, tu salud emocional, tu salud relacional, tu salud financiera y finalmente tu salud vocacional. Vamos a abordar cada una de esas áreas de nuestra vida, esas áreas que nos conforman y nos completan para determinar qué es lo que Dios dice en su palabra que debiera ser nuestra vida. Estoy a la expectativa de lo que va a ocurrir con cada uno de los cambios que Dios va a generar en cada uno de nosotros. Pero todo comienza con la salud espiritual. ¿Cómo sé que soy saludable espiritualmente? Alguna vez le hice esa pregunta a un amigo, le dije, ¿y tú crees que tienes salud espiritual? Me dijo, claro que sí. Yo oré esta mañana y leí la Biblia y le dije, ¿y? Mucha gente que está enferma espiritual lo hace. Y me quedó diciendo, pero eso es todo. Basta con que yo ore y lea la Biblia y ya tengo salud espiritual. Otros dicen simple y sencillamente, mi Diosito y yo. Si voy con Dios, Él está conmigo y eso es suficiente. Pero ese Dios que te creó con esas 7 áreas de las que te mencioné. Y quiero que veamos qué es lo que Dios dice de esas 7 áreas y cómo deben funcionar en nuestra vida. Dije hace unos minutos que lo primero es nuestra salud espiritual. Todo comienza con la vida espiritual, ¿sabías? Con la forma como manejas tu vida espiritual. Y hoy te quiero hablar de los hábitos que deben marcar la salud espiritual en nuestra vida. Por eso quiero que comencemos con el versículo para memorizar que se encuentra en segunda carta de los Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. ¿Cómo es que puedo vivir esa vida nueva? Viviendo una vida espiritual saludable. ¿Y cuáles son los hábitos que marcan la salud espiritual? Aquí va el primero de ellos. Si quiero mantener una salud espiritual, debo amar a Jesús supremamente. Lo voy a repetir otra vez. Debes amar a Jesús supremamente. Lucas 14, 16 dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más. Tendrá que amarme más, dice el texto claramente. ¿Pero más que a qué? Tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Aquello que amas es lo que realmente direcciona a tu vida. Y el texto está hablando claramente que Dios quiere que tengas una salud espiritual. Pero la salud espiritual comienza con amarlo a Él por encima de todas las cosas. No podré amarlo verdaderamente si tengo otras cosas que amo más. Aquello que amo más será lo que yo le voy a dedicar tiempo. ¿Sabes? Amar más en la Biblia se conoce como adoración. Cuando amo a Dios, le adoro. Pero curiosamente, aquellas cosas que tiendo a amar más se convierte en el motivo de mi adoración. Si amas más tu trabajo que a Dios, adorarás a tu trabajo. Si amas más a tu familia que a Dios, adorarás a tu familia. Si amas más tus recursos que a Dios, amarás más el dinero y terminarás adorando al dinero. Y lo interesante de esto es que Dios desea que tú le ames a Él más. ¿Sabes cómo se mide la salud espiritual? La salud espiritual se mide por el amor. La salud espiritual es medida por el amor. No se mide por lo que sabes, no se mide por el conocimiento bíblico que tienes, no se mide por tus habilidades, no se mide porque vas a culto todos los domingos, no se mide porque levantas las manos durante el culto, incluso no se mide porque colabores con alguna necesidad de la iglesia.
la salud espiritual se mide por lo que ames. Por eso Marcos capítulo 12, 29 dice que el mandamiento más importante, o sea, si hay algo que tiene total prelación, preponderancia en la vida de la salud espiritual, es el amar a Dios. Y Marcos lo dice así: el mandamiento más importante es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es decir, ama a Dios apasionadamente. También dice con toda tu alma, es decir, ama a Dios voluntariamente. También dice, ámalo con toda tu mente, es decir, ama a Dios atentamente. Y también lo dice con todas tus fuerzas, es decir, ama a Dios prácticamente. Eso es lo que Dios espera, que le ames profundamente. Ahora, el segundo hábito que tiene que ver con la vida de adoración y la salud espiritual se llama: debo encontrarme con Él diariamente. Debo encontrarme con Él diariamente. A esto se le llama adoración. Todo aquello que amas es lo que realmente adoras. Ahora, cuando te encuentras diariamente con el Señor, vas a mantener una relación de amor verdadera. Dice Proverbios capítulo 8:34. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando en la entrada de mi casa. Eso habla de la necesidad de mantener una comunicación real con Jesús. ¿Sabes? Muchos dicen: yo hablo con Dios y yo tengo una relación buena con Dios, pero no se han dado cuenta que sus oraciones van encaminadas solamente para pedir. Nunca hablan con Dios de sus planes, nunca le piden a Dios que intervenga en su vida, nunca le piden dirección a Dios. He escuchado muchas oraciones que dicen: yo a Dios solo le pido salud, porque de lo demás yo me encargo. Eso no es tener un encuentro real y definitivo con Dios, permitiendo que el amor de Él te transforme. Una salud espiritual verdadera comienza con encontrarte, con tener un tiempo definido. No importa si es 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, lo que importa es la frecuencia diaria. Que diariamente tú tengas un encuentro con Jesús. Pero el tercer hábito que nos permite medir la salud espiritual de nuestra vida es el hábito de estudiar y hacer su palabra. Si quiero o si deseo mantener una vida espiritual saludable, debo estudiar y hacer su palabra. Esto nuevamente son hábitos. El primer hábito que te hablé es el hábito de amar supremamente a Jesús por encima de todas las cosas. El segundo hábito necesariamente tiene que ver con mantener esa comunicación diaria con Él. Pero este tercer hábito tiene que ver con estudiar y hacer su palabra. Estudiar y hacer su palabra. Dice la Biblia en Salmos 1, del 1 al 3. Dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita día y noche. Medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Y todo cuanto hace, prospera. ¿Sabes qué me parece interesante? Que la mayoría de las personas que no conocen a Dios y no tienen salud espiritual andan en búsqueda de la prosperidad, andan en búsqueda de la felicidad. Pero dice: dichoso el hombre, feliz el hombre. Es decir, cuando practicas el hábito de encontrarte con Dios cada día y estudias y haces su palabra, encuentras dos cosas que el hombre, el ser humano, anda buscando: felicidad y prosperidad en el mismo punto. Dice: feliz el hombre que en la ley del Señor se deleita día y noche, que de día y de noche medita en ella. Porque el resultado de esto es que todo cuanto hace prospera. Y aquí estamos hablando de la palabra prosperar, que tiene el sentido no necesariamente de que te vas a hacer rico, millonario y te va a caer plata del cielo. Está diciendo que todo lo que haces va a avanzar, que el fracaso, aunque quiera aparecer en tu vida, no podrá detenerte, que la oposición, aunque quiera aparecer en tu vida, no podrán frenarte. A ese tipo de prosperidad es
lo que Dios se compromete. Ahora bien, en la Biblia, todas las promesas de Dios tienen una condición y tienen una premisa, condición, y viene la promesa luego. Dice, dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita. Esa es la premisa. Deleítate en el Señor. Ahora, ¿y cuál es la promesa? Dice, será como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Ahora, la última parte de este texto nos encanta, pero no queremos cumplir la premisa. Y la premisa es deleitarme en la ley de Dios. Ahora, Juan capítulo 15, versículo 14 dice, ustedes son mis amigos, y esa es la premisa, sí y solo si hacen lo que yo les mando. Esta está invertida. Primero nos da la promesa de que seré amigo de Dios, pero luego me dice, solo seré amigo tuyo si haces lo que yo te digo. Hay una promesa, pero que está condicionada a que mantengamos la obediencia a la palabra. Al acercarnos a la palabra nos transforma, nos da vida, nos direcciona. Dice Santiago capítulo 1, versículo 25, quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, y esto es la palabra, la Biblia, y persevera en ella, es decir, la practica, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¡Wow! ¡Qué promesa más hermosa! La promesa de ser bendecido, pero justo después de que practiques la palabra, de que yo practique la palabra. Y hasta ahora llevamos 3 hábitos, pero te quiero comentar el cuarto hábito. El cuarto hábito es una forma de adorar, pero en la Biblia se expresa tácitamente. Y si quieres tener una salud espiritual permanente en tu vida, debes diezmar de tus ingresos. Si yo quiero salud espiritual, necesito diezmar de mis ingresos. ¿Y qué tiene que ver con esto? Voy a profundizar más esta parte cuando estemos trabajando el área financiera. Pero lo que la mayoría de nosotros no entiende y cree que el tema del diezmo es una invención humana, es que no ha revisado en la palabra los principios. Dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Nota que está hablando que son los fondos del templo para las necesidades de la iglesia, del avance del reino a través de la acción de la iglesia. Lo interesante es que la mayoría de las personas no leen que la ofrenda, el diezmo se lleva al templo. Algunos dicen, yo no voy a ofrendar, sino que mi ofrenda se la voy a dar a los pobres y a los necesitados. La Biblia dice que es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Es decir, si voy a ayudar, si voy a mostrar mi amor al necesitado, debemos hacerlo. Es un deber como cristianos. Pero también es un deber honrar a Dios con lo que el Señor nos ha dado. Dice, así habrá alimento en mi casa. Ahora, me encanta que también es una promesa de Dios. Y dice, pruébenme en esto, dice el Señor, y vean si no abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. La bendición de la sobreabundancia es resultado de practicar el hábito de salud espiritual, de darle a Dios, El quinto hábito, debo aprender a amar a otros creyentes si deseo mantener mi salud espiritual. Y este es un punto muy interesante. A mucha gente le gusta asistir a la iglesia y tan pronto termina el culto, salen disparados como si los estuvieran asustando. ¿Cuál es la razón? Yo no quiero tener relaciones con nadie. Me encanta tener una vida espiritual, dicen. Me encanta venir a buscar a Dios, pero no quiero nada con la familia de Dios. ¿Sabías que la iglesia es la familia de Dios? Y no puedes hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. El Señor quiere que ames a otros creyentes. Juan capítulo 13, 35 dice claramente, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Esa es la razón por la que el primer mandamiento más importante es amar a Dios, pero el segundo tiene igual de importancia, amar a los otros hijos de Dios.
Es decir, tú eres hijo de Dios y los que creen en Cristo Jesús también son hijos de Dios. Y tu responsabilidad es amar a la familia de Dios, servirles. Primera de Juan capítulo 4:20 dice, si alguien dice amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? El hábito de amar a los demás demanda de nosotros romper con el egoísmo y dedicarle tiempo a las otras personas. Andamos tan ocupados en nuestras propias ocupaciones, pero se nos olvida que necesitamos a los demás para crecer. Ojo con lo que acabo de decir, necesitamos a los demás para crecer, porque el crecimiento espiritual ocurre en comunidad. No creces en aislamiento, no te desarrollas espiritualmente estando tú solo en tu casa. Así como mucha gente piensa, si Dios está en todos lados, no necesito ir a la iglesia. Yo puedo orar incluso, me dijo alguien, encerrado en mi baño. Sí, tienes toda la razón. Y Dios te va a responder, eso no hay la menor duda. Pero en su palabra el Señor ha dicho que necesitas relacionarte con la familia e iglesia para que puedas desarrollar tu vida espiritual de manera saludable. Y eso nos coloca ahora en el sexto de los hábitos espirituales y es debo servir a otros desinteresadamente. Debo servir a otros desinteresadamente. Constantemente me encuentro con situaciones como estas. Ayudamos a muchas personas en la iglesia, pero la única manera de ayudar a más personas es que más personas se involucren en ayudar a otros. Y con el paso de los días, lo que nos hacemos es nos convertimos en conectores. Vemos quién tiene una necesidad y vemos quién se la puede resolver. Pero hay ocasiones donde me siento contento porque digo, mira, la hermana tal tiene una necesidad, tú tal vez puedes ayudarle y la persona dice, sí, puedo y quiero. Y va con lo que necesita la otra persona y conectan la necesidad y la respuesta y Dios es alabado. Pero en muchas ocasiones he descubierto que gente de la iglesia tiene cosas que pueden servir para responder y resolver la necesidad de otros, pero deciden abiertamente no servir a los demás. He visto innumerables casos donde alguien tiene 20, 30 pares de zapatos y le digo, mira, tú calzas igual con una persona en la iglesia que necesita uno. Y me ha respondido, oh, qué pena, pastor. Yo no dono mis zapatos porque me han costado mucho dinero. Y le pregunté a esa persona, a una de ellas, porque ha ocurrido varias veces, ¿y cuántos zapatos necesitas para caminar? ¿Los necesitas todos al tiempo? Si te das cuenta, en el desprendimiento comienzo a servir a los demás. Servir a los demás implica que me desprenda de mi tiempo, pero también de mis recursos, pero también que le aplique amor para hacerlo. Y Dios espera que eso sea un hábito en nuestra vida. ¿Sabes cuántas personas necesitadas han pasado a nuestro alrededor y nosotros no mostramos el amor de Dios a ellos? En innumerables ocasiones, Dios me ha permitido ayudar a gente que no conozco y que no sé qué está ocurriendo. Te voy a contar un testimonio. Me encontré alguna vez en un aeropuerto donde estuve. Se hablaba otro idioma, no se hablaba español. Y había una persona con un hijo, con su hijito, una mujer joven con su hijo. Iban justo en la silla de al lado del avión, de al lado de mi puesto en el avión. Y durante el vuelo, el niño era un poco inquieto y se cambió de silla a la silla de al lado donde yo iba, que iba desocupada, y me dijo, yo hablo español, soy de Colombia. Y yo le dije, ah, mira, yo también. Y el niño comenzó a hablar durante todo el viaje. Y cuando aterrizamos, la señora estaba muy nerviosa, nunca había estado en ese aeropuerto, no sabía qué hacer, no sabía dónde ir. Y el niño le dice, mamá, no te preocupes. Hemos encontrado un amigo que nos puede llevar hasta donde necesitamos ir. Yo sabía que era Dios diciéndome, ayúdala. Así que cancelé el servicio de transporte que me estaba esperando. Le dije, vamos a donde ustedes tienen que ir. Y cuando lo llevé,
Esta mujer se pone a llorar y me dice, wow, qué grande es Dios. Yo me sentía completamente perdida, pero mandó a alguien que me ayudara. Cuando ayudas a los demás, la gente no te ve a ti, la gente ve a Dios. De eso se trata el hábito de servir a los demás. ¿Sabes qué dice Marcos 10:45? Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Muchos cristianos comienzan la vida cristiana a implementar esto y comienzan a servir, pero llega el día que la iglesia ha crecido tanto o la comunidad donde están ha crecido tanto que ahora ellos quieren ser servidos. No perdamos el hábito del servicio. Dios no solo quiere que tú sirvas a otros, sino que tú también compartas las buenas noticias del amor de Dios a otros. Según de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2 dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Eso significa que Dios está esperando que yo capacite a otros para que otros sigan enseñando y compartiendo las buenas noticias del amor de Jesús para ellos. 7 hábitos que mantendrán tu vida espiritual en salud. La pregunta que quiero hacerte es, ¿qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar? ¿Cuántos de estos hábitos ni siquiera estabas enterado de que existían? Y ahora que te has enterado, ¿cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Seguirás viviendo una vida espiritual mediocre o permitirás que el poder de Dios te transforme en una nueva criatura? La única manera que podemos evidenciar nuestra transformación es cuando cambiamos nuestros hábitos. Me encantaría orar por ti ahora. Si es la primera vez que nos estás viendo en este video, déjame decirte que Dios tiene un plan de transformación para ti y comienza con permitir que Cristo sea el centro de tu vida. Cada uno de estos hábitos se centra en Cristo. Si Cristo no es el que te levanta, te restaura, te da la capacidad para adorar, jamás podrás avanzar a esa vida nueva que Dios tiene para ti. Y quiero invitarte a aceptar a Cristo Jesús en tu corazón. A decirle, ven Jesús y entra en mi corazón y dame vida nueva. Dile, yo quiero tener salud en todas las áreas de mi vida, pero quiero comenzar en esta hora con mi salud espiritual. Voy a orar por ti. Jesús, te pido que tú traigas una nueva vida a cada persona que nos está viendo en esta hora. Y que tu Espíritu Santo traiga sanidad y salud. Y que se pueda romper toda atadura que está impidiendo que avancemos en la vida espiritual. Toda enfermedad del espíritu que está impidiendo que desarrollemos estos hábitos. Que te podamos conocer a ti plenamente. Y que tengamos una relación constante contigo. Que podamos, Señor, darte a ti de lo que tú nos das. Pero que también podamos encontrarnos contigo cada mañana. Amarte plenamente. Servir con amor. Y capacitarnos para desarrollar la misión que tú nos has encomendado. Gracias, Jesús. Amén y amén. Qué bendición estar con ustedes. Me encantaría que ahora puedas compartir con los que están en tu grupo pequeño y socializar lo que Dios te ha dicho y te ha enseñado en esta hora. Te bendigo y nos vemos en el próximo video.